predicador es decir palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, es palabra tuya, porque si tú agarras un mensaje y tú lees un texto incluso y tú no lo explicas, tú no lo contextualizas, tú no explicas ese texto, entonces eso no es palabra de Dios, es palabra tuya. Para que un mensaje sea mensaje de Dios, tiene que tener basamento bíblico. Entonces, en ese sentido, para yo ser un embajador, yo no puedo ir con mi opinión, porque el protocolo y la ética del embajador es uno de ellos, que no puede hablar de sí, tiene que hablar de su gobierno. Porque si la gente va a la iglesia solamente a alinearse y cosas, no se lo lleva el enemigo. No, la gente tiene que mantenerse vivo y activo. El soldado, aun cuando esté en la casa, él es soldado. Ningún predicador puede predicar lo que a él le parezca. Él tiene que predicar lo que dice el dueño, quien lo designó, quien lo envió, quien lo capacitó. Dios te bendiga, Dios te guarde aquí a Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que va a edificarte, que sé que va a ayudarte. Y tenemos a alguien muy, muy especial que ya es de la casa, es un pastor que ya pertenece a nosotros y que trae conocimiento nuevo, que cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistarle, nos trae algo nuevo de parte del Espíritu Santo. Pero él mismo se va a estar presentando. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga más. Un alto honor para mí poder estar aquí en esta plataforma que, como he dicho, se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Multitudes a través de todo el mundo edificado, siendo construido espiritualmente a través de este proyecto que nació en el corazón de Dios. Dios los bendiga de manera poderosa y gracias, pastora, por recibirme en este lugar y poder ser bendecido al poder compartir este espacio con usted. Amén. Pastor, ¿cuál es el tema que usted nos trae en el día de hoy? Bueno, hoy queremos hablar acerca de embajador del cielo en la tierra. Alguien que vino del cielo, pero está ministrando aquí en la tierra. Wow, es impresionante. Entonces, ¿cómo sería yo embajadora del cielo aquí en la tierra? Bueno, el apóstol Pablo habló de esto. Un embajador es alguien que ha sido designado, alguien que se le ha dado autoridad, alguien que representa un gobierno al país que es asignado para trabajar. Entonces, en el caso nuestro, nosotros vemos que Dios delega. Comenzó haciéndolo a través del patriarca, caudillo Moisés. Nosotros vemos que Moisés fue a Faraón y él representó a Dios y representó al pueblo de Dios ante Faraón. Moisés hablaba, ¿qué lenguaje? El lenguaje de Dios. Moisés hablaba. Vemos el caso de los profetas también, que dicen, así dice el Señor. Ellos están representando a Dios aquí en la tierra. Pero Pablo habla de esto también para ya el Nuevo Testamento y dice que somos embajadores de Dios sobre la tierra. O sea, de ahí el título, porque estamos representando el reino de Dios, somos embajadores de Dios, nuestro mensaje no es nuestro, viene de Dios. Amén. Y por eso es embajador del cielo en la tierra. Amén, es impresionante y sé que usted le va a dar más profundidad a esto porque usted sabe que nosotros tenemos por entendido que somos embajadores porque predicamos aquí y demás, pero cuando usted dice que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, es algo más profundo. Sí, natural, porque primero debemos conocer cuál es el rol de un embajador, porque no solo decir que somos embajador, ¿cuál es el rol de un embajador? Y es importante que uno debe conocer su rol como hombre o mujer de Dios que está representando a Dios aquí en la tierra. El embajador no hace lo que quiere. Wow. El embajador va con una orden por quien lo envía, quien lo designa. Entonces, el embajador tiene un compromiso serio. Él no puede hablar de su propia opinión. El embajador tiene que hablar del Estado o el gobierno que lo envió. O sea, él no habla de sí, él habla de su gobierno. Wow.
Es impresionante. Entonces, ¿qué estaría pasando en estos tiempos, pastor? Que lamentablemente somos embajadores, pero queremos hablar lo que nos conviene o lo que queremos. Bueno, cuando vemos al profeta Jeremías, el versículo 18, 19, 20, 21 y 22, el profeta Jeremías dice, muchos dicen ser profeta y están hablando en mi nombre, pero yo no lo envié. O sea, Dios está diciendo, ellos están hablando en mi nombre, pero yo no lo envié. En otras palabras, son falsos, son mentirosos y están en una posición que no ha sido aprobada. O sea, que podemos decir que en estos tiempos hay personas que están hablando en el nombre de Dios, pero que Dios no lo ha enviado. Es correcto, tal vez están haciéndolo sin mala intención, pero de buena intención está lleno los cementerios. Entonces hay mucha gente que no tiene mala intención, pero está actuando mal. Entonces, por ejemplo, yo escucho predicadores decir palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, es palabra tuya, porque si tú agarras un mensaje y tú lees un texto incluso y tú no lo explicas, tú no lo contextualizas, tú no explicas ese texto, entonces eso no es palabra de Dios, es palabra tuya. Para que un mensaje sea mensaje de Dios, tiene que tener basamento bíblico. Entonces, en ese sentido, para yo ser un embajador, yo no puedo ir con mi opinión, porque el protocolo y la ética del embajador es uno de ellos que no puede hablar de sí, tiene que hablar de su gobierno, tiene que tener el lenguaje de quien lo envía y no suyo propio. Entonces, podríamos decir, pastor, que ser embajador tiene un protocolo a seguir para poder serlo. Es lógico, es correcto. El embajador tiene muchos puntos, que entre ellos ahí tenemos características, por ejemplo, del embajador. El embajador, hay unos puntos primarios que él no los puede objetar. El embajador no se puede comprometer con ningún otro gobierno. Ningún embajador jamás podrá ir a representar a la República Dominicana y entonces si se fue a Guyana o se fue a Guatemala y familiarizarse con Guyana o querer representar también a Guatemala, no, solo puede ser embajador de la República Dominicana, porque él tiene que hablar el lenguaje del presidente dominicano, en este caso el que tenemos actualmente. Entonces, ningún predicador puede predicar lo que a él le parezca. Él tiene que predicar lo que dice el dueño, quien lo designó, quien lo envió, quien lo capacitó y quien lo ha empoderado. Entonces, como el embajador no se pertenece, tampoco el predicador. Wow. Usted sabe que a nivel ya terrenal, para ser embajador hay una serie de requisitos que se debe de seguir, pero a nivel espiritual, ¿cuáles son los requerimientos que deben de haber para que alguien sea embajador? Bueno, para ser un embajador, lo primero que tiene que conocer es la ética y protocolo de un embajador. En segundo lugar, tiene que ser fiel al gobierno, en este caso, al Padre nuestro, a Dios. Entonces, la persona tiene que conocer la política del cielo. La persona tiene que no solo conocerla, sino practicarla. Tiene que practicarla. No puede ser un pasacantando. No puede ser alguien, como dijo Pedro, siendo heraldo, pero que él mismo venga a ser reprobado. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, Pablo cuando habla al joven Timoteo, él le dice, mira, tienes que arar bien, tú tienes que hacer el buen trabajo porque el dueño no te lo va a aprobar si tú no lo haces bien. Entonces, uno de los requisitos es que el embajador tiene que ser un ejemplo. Él tiene que cumplir los principios de su gobierno, en este caso, del Dios de los cielos. El evangelio es la transmisión, pero quien lo transmite es el embajador. Y si ese embajador no está calificado, entonces el mensaje va a llegar tergiversado. Wow, impresionante totalmente. Pastor, pero yo tengo una inquietud y es la siguiente. ¿Todo lo que estamos en la iglesia somos embajadores? Todos en el mundo espiritual, algo aquí que difiere la embajada del cielo a la embajada secular es que el pueblo de Dios no lo ve ya como un simple individuo,
Dios los ve como un pueblo, como un equipo. Todos los hijos de Dios deben entrar en el ministerio de la predicación, debe hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios, uno es el que limpia la casa, otro es quien la decora, otro es quien predica, otro es quien ora, pero es un solo equipo, por eso se llama pueblo. En este contexto, el embajador no es el pastor, es el pueblo, es el equipo completo que viene a formar ese embajador. Y por ende, naturalmente, quien preside una iglesia X o Y, que en el mundo espiritual se conoce como embajada, cada iglesia local se conoce como una embajada en el mundo espiritual. Por eso Satanás le tira tanto a las iglesias, desvincularla, quebrarla, que haya mala manifestación o malos testimonios. En fin, ¿por qué razón? Porque la embajada son las que administran el reino, son las que representan el pueblo y son los responsables de hacer que todos los ciudadanos, por decir algo, de la República Dominicana, que está en un país X o Y, donde ellos van a ser la embajada de la República Dominicana que está en Guatemala. Entonces, ¿qué sucede? Todos los hijos de Dios que son miembros de una congregación X o Y, entonces ellos van a esa embajada. Esa embajada es la que lo protege, porque lo alimenta, lo edifica, lo aconseja. Cuando están débiles, lo encarrilan, lo encaminan. Entonces, el contrario o el adversario, como se le llama a Satanás, en cuanto de oposición, adversario, entonces él quisiera hacer desaparecer la iglesia porque ella como embajada es un freno para él. O sea que como embajada nosotros ejercemos una función aquí en la tierra. Definitivamente, definitivamente. Incluso yo le he dicho a mucha gente por mi proyecto, Cápsula del Doctor Metivier, yo le he dicho, no, tú no quieres ser evangélico, no lo seas, pero no combata a la iglesia, porque la iglesia es la que está sacando los demonios donde tú vives, la iglesia es la que, el espíritu de muerte que anda rondando, es la iglesia que le dice, no, sal de aquí, aquí no te queremos. La iglesia es la que vive limpiando el aire y el ambiente, porque los demonios, ellos contaminan, ellos contagian los barrios, rompen los matrimonios, quiebran la familia, desvinculan la paz familiar. Entonces, quien se encarga, y más cuando la iglesia conoce que es espiritual. Porque otra cosa, pastora, hay muchas iglesias que están en la comunidad y están como que no son parte de la comunidad. Así es. Señores, una iglesia, una comunidad, es la pastora, es la embajada del barrio, no es de los 2 o 3 miembros que son de ahí, no. La familia entera de esa comunidad están bajo el gobierno espiritualmente de esa iglesia. O sea que podríamos decir, pastor, que no somos embajadores solamente dentro de la iglesia, sino también somos embajadores de Cristo en nuestro sector. Así es, así es. La iglesia, una comunidad, representa el reino, representa el reino. Y el reino no es el reino de los que van al partido o al gobierno. El presidente de un país o el gobernante de un presidente, un partido lo llevó, pero cuando él es presidente, la constitución dice que todo el que está en ese país está bajo el cuidado, bajo la protección de ese gobierno. Eso mismo pasa en la iglesia local, eso pasa en la iglesia local. Toda la comunidad debe ser amparada y protegida por la iglesia local. Y es por eso que hay que sacar los pájaros, esos, los pichones, esos espíritus que infectan y que afectan a la comunidad. Entonces hay que sacarlo de la comunidad. Naturalmente necesitamos un pueblo de gente que le crea a Dios, gente que no le tenga miedo a los demonios. Hay evangélicos que le tienen miedo a los demonios, que si usted lo manda, lo invita a un lugar de liberación, no le van a usted, aunque usted se le arrodille, porque le andan huyendo a los demonios. Ojo, los que me están oyendo, tú le sales corriendo y ellos te agarran porque son espíritus, corren más que tú. Pastor, yo he escuchado personas decir, y eso lo estábamos hablando fuera de cámara, yo he escuchado personas decir que no se meten con el diablo para que el diablo no se meta con ellos. ¿Qué hay de cierto en eso? Es que el diablo es chismoso después de todo. Si usted no se mete con él se va a meter de todas maneras. Porque Satanás, si no puede contra mí, él va a tratar de dañar a lo mío. Porque yo soy un blanco de él y él entiende que él tiene que destruirme como de lugar. Entonces, cuando él no me puede destruir a mí, él andará detrás de lo mío. Y es por eso que en mi familia nosotros vivimos bajo la sangre,
vivimos creyéndole al Señor, los que no están tan activos en la fe, pero en esa oración mañanera a las 5 de la mañana, que la cambiamos de 3 a 5, por mucho del pueblo. Entonces, ahí están los nombres de todos los hijos de la casa, uno por uno, su descendencia o su generación, mi familita, que yo siempre cierro la oración con mi familia. Entonces, porque yo sé que el enemigo busca cómo destruir. La iglesia tiene que entender, pastora, que ella no ha sido establecida ahí por los 15, 20, 30, 40 o 50 miembros que tenga. Esos 50 que están ahí es para prepararse y reforzarse en la congregación para limpiar el ambiente de la comunidad. Pastor, entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos donde lamentablemente nosotros como embajadores no estamos ejerciendo la función, ya que a veces en el lugar donde vivimos, en el sector donde vivimos, hay tanta contaminación, tanta infección de demonios, tantos, vamos a decirlo así, brujos y hechiceros empoderándose del lugar, y yo como cristiana de la zona pareciera como que no soy parte de esa zona. Yo como embajadora pareciera que no soy parte de la embajada de Cristo. ¿Qué está pasando? Bueno, como el mundo va en decadencia, la sociedad va en decadencia, es triste decirlo, la iglesia ha estado en decadencia. Wow. Porque la iglesia, las herramientas, hay un tema de guerra espiritual que se llama instrumento de guerra. La iglesia tiene que conocer todos los instrumentos, porque note usted que Pablo le dice a la iglesia en Efesios 6, tomando toda la armadura de fe. Si usted va a la guerra y usted va con parte de la herramienta nada más, usted pueden matarle en la guerra por falta de la otra herramienta. Por eso Pablo dice, vaya con toda la herramienta. El cuchillo sirve para una cosa, pero el fusil sirve para otra cosa. Entonces, cada herramienta nosotros la necesitamos. Entonces, las herramientas bélicas se paralelizan con las herramientas espirituales nuestras y nosotros tenemos que entenderlo. La iglesia, pastor, hay poca oración hoy. Así es. La iglesia no está orando, la iglesia está leyendo el librito de Tim Marín de Dos Pingües y así van al altar a predicar un mensaje. Dijo alguien que el mensaje de 20 minutos requiere 2 horas de oración. Sí. Entonces, la iglesia no está orando. Usted convoca a la iglesia y usted tiene que llamarlo, en mi caso, por el grupo. Porque la gente no quiere orar. Así es. La gente no quiere orar, la gente quiere el milagro, pero entonces no quiere motivar al dueño del milagro. No quiere responderle al dueño del milagro. Y todas las debilidades que estamos mirando hoy día, el desajuste, el descuido, la falta de poder de la iglesia es por falta de búsqueda, falta de oración. La oración no se puede negociar en una vida cristiana. Estamos viviendo un tiempo, pastor, en el cual nosotros lamentablemente estamos buscando que oren por nosotros, pero nosotros no querer orar, no querer someternos a la oración. Podemos decir entonces que como embajadores, pastor, estamos perdiendo nuestra identidad. Bueno, claro que sí. Le voy a decir algo, pastora. La gente que tiene alguna situación y me llama a orar, me dice que vamos a orar, le digo, no, ¿tú quieres que yo te ayude a orar? Sí, vamos a armar un programa de oración. Yo no voy a orar si tú no oras. Yo voy a orar por lo que tengo que orar, pero no voy a orar por ti. Porque tú tienes que orar también. A la gente hay que quitarle esa ñoñería que tiene, que hay que cargarlo, hay que llevarlo en hombro y hay que ilustrarlo en el camino para que lleguen. La gente tiene que aprender que todo lo que usted quiere tiene un precio. Así es. Tiene un precio. Entonces, esa gente que me dicen a mí, pastor, ore que estoy mal. ¿Qué tú estás haciendo para no estar mal? ¿Cuál es tu tiempo con el Señor? ¿Qué tiempo tú le dedicas a la oración? ¿Cómo tú buscas al Señor? Porque hay gente que quiere que usted se embojote con los demonios para ellos, pero ellos no quieren hacer nada. Ellos quieren que usted vaya a exponerse a usted, porque cuando nosotros enfrentamos esa estructura demoníaca, a veces vienen contra nuestra familia. Así es. Estamos claros. Ellos vienen contra nuestra familia. Bueno, la pastora me dio, pero yo me voy a vengar. Sí. Por eso yo he enseñado a la iglesia, cuando alguien ministra ya, aunque no sea de la iglesia, hay que cubrirlo. Amén. Hay que cubrirlo porque es alguien que nos fue a bendecir, pero el tipo ese está molesto porque fue a bendecirnos. Entonces, toda la debilidad que vemos hoy, falta de búsqueda. Wow. Entonces, ¿usted piensa, pastor, que el Señor nos va a llamar a cuentas por faltar a nuestro rol como embajador?
Bueno, sufriremos la consecuencia de alguna manera. La gente a veces dice, eso es si Dios quiere. Señores, Dios designó el pueblo para llegar en 40 días. Duró 40 años. Así es. El propósito de Dios se va a cumplir sí o sí, pero el proceso puede extenderse y el sufrimiento puede ser mayor. Porque no es lo mismo usted sufrir 40 años que sufrir 40 días. Entonces, note usted que no llegaron los que salieron, Josué y Caleb. Dios mató a toda esa gente se murieron en el desierto. Llegaron gente joven, sí, gente nueva, que sí, llegaron por malcriados, por irreverentes, por falta de identidad. Criticones, lo que me estamos oyendo, hay muchos criticones en la iglesia también. Hay gente en la iglesia que no hace nada y murmura lo que hacen. Sí. Y le hacen la vida imposible a lo que hacen. Entonces, yo quiero que tú entiendas que eso tiene un precio y no bonito. Entonces, es importante con esto saber que Dios se compromete más con quien se compromete con Él. Wow. Todo el que va al depósito de Dios viene con la mano llena. Wow. Entonces podríamos decir, pastor, que como embajadores de Cristo durante el proceso de nosotros aquí en la tierra siendo embajadores, yo puedo determinar un tiempo sobre ese proceso, o es como usted dice, si Dios quiere, o yo puedo así, no, espérate, son 40 años, pero pueden convertirse en 40 días. Nosotros no podemos determinar tiempo, pero podemos mover a Dios. Oh. Porque Dios es un Dios de misericordia. Note usted que Pablo, por ejemplo, le dice a la iglesia, mira, Dios no te va a poner más carga de la que tú puedas llevar. Dios conoce nuestra capacidad. Notamos que hay gente que llega a la iglesia y en una semana Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Sí. Y hay gente que no son impíos, que llegan y duran hasta un año para recibir la promesa. Dios conoce a cada uno. Un 9-11, si no lo zambullo de una vez, el tipo se lo va a comer. Entonces, Dios tiene su modo, Dios tiene su manera, pero hay algo importante en eso del tiempo, pastora, es que si Dios no me quiere dar algo en un año, pero Él me da la valentía, la motivación, la confianza y dependencia de Él para que los 2 o 3 años que pasen no me pese. Porque Él tiene propósito, Él me quiere madurar, Él me quiere alinear, Él me quiere preparar, Él quiere que yo aprenda cosas que debo aprender en el camino y es en el proceso que lo voy a aprender. Entonces, perdón, es importante saber, no me lo dio en el año, llegó a 4 años, pero si llegué a los 4 años y estoy en el camino, es una señal de que Él no me dejó en el camino. Él estuvo conmigo hasta los 4 años, hasta darme la bendición. Wow, impresionante, pastor. Y es muy impresionante porque pocas veces hablamos sobre lo que es ser embajador de Cristo aquí en la tierra. A veces entendemos que somos uno más aquí en la tierra, que no tenemos ninguna función nada más que nacer y en algún momento morir. Pero esas personas que hoy nos están mirando, pastor, ¿cómo podemos motivarles a que ellos entiendan de que tienen una asignación de parte de Dios como embajadores? Lo primero, hay que ser agradecido. Estamos llenos de ingratos, gente que usted le da la vida y sobre todo Jesús la dio y no corresponden, no responden. Fíjese usted algo, el embajador, cuando usted mira la característica del embajador, el embajador es alguien en quien el gobierno deposita confianza. Cuando a usted la manda a Chile, por decir algo, le están diciendo, pastora, usted es el gobierno. Usted tiene todo el poder del gobierno, porque todo lo que significa representación de negociación, mediación en Chile, que corresponde a la República Dominicana, cae sobre sus hombros. Entonces, cuando usted mueve el proyecto, la negociación que usted quiere instalar, la extensión del gobierno dominicano que usted quiere para Chile, entonces nadie más es responsable ni está capacitado para llamar al gobierno más que usted, para que el gobierno, lo que estoy diciendo es que el gobierno a usted le dio autoridad, el gobierno es responsable de todo sus gastos, todos sus compromisos. El embajador es uno de los empleados más privilegiados. No es un votado del pueblo, sino un reservado del gobierno. Entonces, no es cualquiera. Ningún funcionario
quien sea no puede cancelar un embajador. El único que lo puede mover es el rey o el presidente. O sea, lo que estoy diciendo que, por ejemplo, el ministro administrativo de la presidencia es alguien de mucha influencia. Es alguien de mucha influencia en un gobierno, pero no puede tocar el embajador. El embajador se fue con el poder del gobierno. El embajador se fue con la fuerza del rey. Entonces, él es intocable. Parece triste que tanto privilegio que tenemos nosotros sobre esta tierra. Señores, los únicos que tienen herencia en el cielo son los evangélicos. Gloria a Dios. Y a veces eso no se valora. Sí. Dios está con nosotros. Hay gente cobarde, miedosa. Pero cuando llegó en el gobierno al Señor y se conectó de verdad, puede andar a cualquier hora sin temor. No le da lo mismo porque sabe que tiene herencia. Gloria tiene a Dios. herencia. Entonces, el embajador es un privilegiado. Y Dios, para que nadie sea excluido, Él no, aunque Él designa a alguien para dirigir la embajada, pero la embajada es conformada con el pueblo, O sea, todo el mundo ha sido llamado para envolverse en el programa del reino de Dios sobre la tierra. O sea, no hay nadie excluido. No, que a mí no me toman en cuenta. No hay que nombrarte. El mundo está lleno de gente con necesidades. Tú quieres crecer, sal a visitar a la gente, comienza a orar a la gente, tócalo, bendícelo, te salvo en el nombre de Jesús. Entonces usted va a crecer. Usted salió, como dice Jeremías, llorando y regresará regocijada, adorando y exaltando al Señor. Porque yo le está hablando a alguien con testigo que cuando yo salgo a visitar a la gente y a orar, yo llego a mi casa renovado. En vez de llegar cansado, llego con una gloria arriba extraordinaria a mi casa porque Dios premia, Dios bendice, Dios fortalece. O sea, los que nos están escuchando deben de entender que ellos son privilegiados. Por tanto, deben responder a quien lo envió. Entonces podríamos decir, pastor, que nosotros no estamos tomando adecuadamente los utensilios del reino, o sea, no estamos usando el poder que el Señor nos ha entregado como embajadores. Bueno, cuando yo escucho decir a una iglesia, a un pastor, que él no brega con guerra espiritual porque el diablo lo persigue, me está diciendo a mí que él no conoce su función. Me está diciendo a mí que él es un pegado y no un designado. Me está diciendo a mí que es alguien que no conoce quién lo envió. Porque Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dado don en el cielo y en la tierra. Pero él no dijo que haremos obra mayor. Y el mutuo entendimiento, cuando le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dijo, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, u otro de los profetas. Él dijo, ok, eso dice la gente allá afuera, pero ustedes que andan conmigo, ¿cuál es el concepto? Entonces Pedro recibe la revelación de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres, Pedro, y a ti te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Sobre esta roca, no fue sobre Petra, ni fue sobre piedra, sobre el mutuo entendimiento, sobre la roca, yo edificaré mi iglesia, y ni la puerta del infierno prevalecerá contra la iglesia. Si el diablo hubiese podido destruir esta iglesia, pastor, usted y yo no estuviéramos aquí hoy. Así es. La iglesia es poderosa y tenemos que entenderlo. Esa cobardía hay que dejárselo a los demonios, no para nosotros. O sea, podríamos decir que por falta de fe, por falta de entendimiento, que no podemos asumir nuestra responsabilidad o asignación como embajadores. Por falta de dependencia. Por ¿Cómo falta es de eso? dependencia de Dios. O sea, cuando la gente anda claudicando una vida espiritual aérea, una vida cristiana light, no pasa ahora con el Señor. Usted sabe, por decir algo, las parejas, usted sabe cuándo las parejas llegan a entenderse mejor, cuando pasan tiempo juntos, cuando ellos se dedican tiempo. No, hoy yo no tengo salida, hoy no hay trabajo, hoy este tiempo para yo estar en casa con mi familia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la gente no tiene tiempo con el Señor, no tiene relación con el Señor, no tiene empatía con el Señor, entonces la gente vive una vida aérea, independiente, no dependiente. Entonces, este reino, yo decía que el embajador no puede opinar de sí, el embajador tiene que opinar de su gobierno que representa. Y es lo que está pasando con los evangélicos de hoy. Ellos andan independientes del reino. Y como andan independientes del reino, entonces ellos no creen en el poder que tiene el reino.
Cuando usted habla independiente del reino, pastor, ¿a qué se está refiriendo? Yo me estoy refiriendo a evangélicos que hacen lo que les da la gana y no dependen de Dios. ¿Y existen esos Sí, evangélicos todavía? muchísimo de eso está lleno la iglesia, pastora. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, pastora, de eso está llena la iglesia. Un montón de gente que viven como les da la gana. Cuando yo era un jovencito, los muchachitos cuando se enamoraban hablaban con los pastores. Después que se han dado 1000 besos y se han ido hasta de parranda, es que hablan con sus pastores y con los padres. A ver, los pastores no saben nada. Por eso hay tantos matrimonios rotos y tanta diablura, como yo le llamo, porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. No quiere depender del Señor. Entonces, si nosotros no dependemos de Dios, es como el hijo que está bajo promesa. Pero tú estás bajo promesa mientras tú sigues los delineamientos. Porque cuando tú haces lo que tú no debes, tú te sales de la promesa. Aun cuando el que te prometió te quiere proteger, pero que tú te saliste, tú no te sacaron, tú te saliste. Entonces, independiente es una cosa que está señalando que yo no dependo de usted, yo no dependo de sí, yo dependo de mí mismo. Entonces, Dios brega con gente que dependan de Él, que Él pueda gobernar, gente que se sometan a Él. Que se subordinen a su mandato. Y es lo que está pasando, que la gente no depende, sino se ha hecho independiente. O sea, podríamos decir, pastor, que estamos tomando la iglesia simplemente como un lugar donde vamos y pasamos 2 horas y ya es suficiente. Y luego de ahí, pues hago lo que yo entiendo, lo que yo creo. Sí, hay mucha... Déjame apurar esto porque esto, por acá hay un pichoncito aquí que... Pues nosotros debemos entender que a más de las 2 horas a la iglesia vamos a celebrar. ¿A celebrar, pastor? Sí, a la iglesia vamos a celebrar. ¿Cómo así? A celebrar el culto. Así yo le llamo, culto de celebración. ¿Cómo así, pastor? Bueno, que a la iglesia nosotros vamos a gozarnos en el Señor, vamos a disfrutar de la presencia del Señor. A la iglesia local. Yo estoy respondiendo en el contexto que usted me pregunta. Cuando usted va a la iglesia, usted no va a la iglesia de que solo a renovarse. Usted tiene que vivir renovado. Usted tiene que vivir conectado. Ahí yo hablo de los 3 altares. Yo tengo que mantener mi altar encendido con aceite en la lámpara. En mi casa, cuando todos los hijos de la iglesia llegan prendidos en candela, no, en la iglesia lo que va a haber es fuego. No hay que atizonar nada porque el fuego está vivo. Y cuando usted junta los tizones, va a crecer la llama. Entonces, por eso yo le llamo culto de celebración. Ahora, cuando una iglesia está formada de miembros impíos que no oran, que no ayunan, que no buscan la presencia de Dios, usted lo que tiene que primero juntar los tinzocitos y echarle gasolina, buscar fósforo para que lo prenda, y en eso se van las 2 horas. Pero cuando una iglesia llega prendida, everybody alineado por la palabra de Dios, conectado con el Espíritu, no es a gozarnos que venimos. Yo le llamo celebración a eso. Pastor, realmente en el día de hoy usted no ha traído una luz sobre este concepto, porque usted sabe que se ha tenido un concepto de que a la iglesia yo voy de barata a arruinar para que Dios me hable. Que voy, ya usted sabe, porque no puedo más con el proceso, porque usted sabe que eso es lo que se ha enseñado en la iglesia tradicional, para que Dios me hable. Voy a la iglesia con falta de oración para que Dios me ministre. Entonces, como que no es así, ¿verdad? Es como usted está hablando. No, pastora. Y entonces si lo atrapan fuera de base, que no se le dice, se lo llevó el pájaro. Porque si la gente va a la iglesia solamente a alinearse y cosas, no se lo lleva el enemigo. No, la gente tiene que mantenerse vivo y activo. El soldado, aun cuando esté en la casa, él es soldado. Él es soldado. El soldado, por ejemplo, los judíos en Israel, cuando usted se gradúa de doctor, este título para que usted defienda su honor y este fusil para que usted defienda a la nación. Entonces, usted no deja de ser, usted ahora es un profesional, pero usted tiene un fusil, porque ustedes pertenecen a un país bélico, un país que todo el año está peleando. Y quiero que sepa, Israel va a pelear mientras esté aquí en la tierra. Wow. Mientras esté aquí en la tierra va a pelear Israel, porque Israel nació en guerra y terminará en guerra.
Wow. ¿Sabe? Entonces, los hijos de la iglesia, eso de que la iglesia, y todavía lo siguen diciendo que la iglesia es un taller, que la iglesia es un hospital. Sácate esa cuestión de la cabeza, que la iglesia no es ningún taller. La iglesia es un lugar de ir a celebrar, donde todos los hijos de la casa duraron una semana que nos vieron y van a reunirse con el Eterno. Y no estoy diciendo que no puede haber un afectado, pero tenemos que sacarlo en la cabeza que yo me pasé el mes o la semana que no oré, me hinco, lo mismo que te dije ayer te lo digo hoy. Y aquello no oro, no busco la presencia, no leo la Biblia. Yo, por ejemplo, tengo mi cuartico, ya todos los vecinos saben ahí que yo soy malo, pero mucho. Ok. Ok, entonces es importante porque yo tengo que mantener el fuego ardiendo. Yo no puedo apagarme en la vida espiritual. Por eso yo dije, yo me meto a los montes a orar, yo me meto a cuevas, yo me voy a aquello para los montes, bajo mi mata y yo busco presencia. Porque es de la única manera, cuando usted busca presencia, que usted la va a hallar. La Biblia dice que el que busca halla. Hay gente que no va a hallar porque no busca, pastora. Entonces Dios no está haciendo magia. Dios quiere contar con gente que lo honren, que le crean, porque ahí estuvo la bendición de Abraham. Dice la Biblia que eres amigo de Dios porque él creyó a Dios. Él creyó en la promesa de Dios. Pues amén. Gloria a Dios. Impresionante en el día de hoy. Pastor, antes ya de terminar este video, nos gustaría que usted dé un consejo a esos embajadores que, aunque siguen siendo embajadores, se han descuidado en su asignación. Si me permite, yo le voy a leer la característica para que los que nos están escuchando entiendan que ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Hay ley y hay regla. Mire, el embajador es nombrado por el rey, no votado por la gente. La gente que diga lo que le dé la gana, vive para Dios y amén. Dios te va a guardar. Es designado para representar el Estado, no para representar, él tiene que representar el reino de Dios. Oye, ese aparato está demoniado. Oiga, está comprometido solamente con los intereses del Estado. Comprometido con los intereses del Estado. Representa físicamente la nación. Es totalmente respaldado por el Estado. Está totalmente protegido por el gobierno. Nunca se convierte en ciudadano del Estado que fue asignado. Solo puede ser retirado por el rey. O sea, nadie la puede sacar a usted, es solamente el rey. Tiene acceso a toda la riqueza de la nación. Nunca expresa su posición personal, sino la del gobierno. Su objetivo es influenciar su territorio. Hay que cargar la comunidad de la gloria de Dios. Ese es nuestro papel. Gloria a Dios. Impresionante en el día de hoy. Sé que muchas personas han salido edificadas y ahí están claras de lo que es ser embajador. Tienen ya la idea clara de lo que es ser embajador. Pastor, muchas gracias por traernos este conocimiento que tantas falta nos hace. Si queremos contactarlo, ¿por medio de dónde le podemos contactar? Bueno, por YouTube, Fernando Metivier, por Facebook, Fernando Metivier, por TikTok, el doctor Metivier, y mi teléfono 809-259-3240. Ahí me consiguen. Con la gloria de Dios. Así que a ti recuerda compartir, recuerda comentar, recuerda que a través de tus comentarios podemos saber tus incertidumbres, tus angustias, pero también podemos saber qué temas tú quieres que nosotros traigamos para que puedas también ser edificado. Recuerda también dar like. Hasta una próxima. Se despide de ti la pastora Johanny Mejía. Shalom, shalom.